Hola, muy buenas tardes para todos. Les saluda nuevamente Arley Bedoya desde Colombia, de la ciudad de Medellín, Suramérica. El día de hoy les traigo una palabra fresca, poderosa en Cristo Jesús. Les bendigo a todos los que me puedan ver o puedan escucharme. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra la he titulado La verdad os hará libres. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo número 32, dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les tengo algo de información, algo muy importante sobre la verdad. La verdad no solamente hace libre al que se la digan, sino que te hace libre, y es tu obligación decirla, la verdad total del Evangelio. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 3, versos del 16 al 21. Leo palabra santa en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la honra del Padre y bajo la unción de su Santo Espíritu. Aleluya, para beneficio de cada uno de nosotros. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Santo el nombre del Señor. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Santo el nombre del Señor. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aleluya, santo el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra que Dios, a cada uno de los que nos llamó, nos ha colocado, santo, por su gracia y misericordia, como atalayas. Busqué el significado de la palabra atalaya en el diccionario de la Real Lengua Academia Española, y su significado me impactó. Santo, dice: torre hecha comúnmente en un lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Santo el nombre del Señor. A todas aquellas personas que Dios nos ha llamado por su gracia e infinita misericordia, para que seamos ministros de su palabra, para que anunciemos y amonestemos al pueblo de Dios o al que no es pueblo de Dios aún, nos ha llamado el Señor a que les declaremos el error, el pecado en el cual están
andando. En muchas congregaciones, muchas denominaciones, yo no les digo, no las llamo iglesias porque realmente no son iglesias, son denominaciones o congregaciones. Porque iglesia solo hay una y es la iglesia de Jesucristo. Así que cada persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando la palabra del Señor, obedeciendo sus mandatos, estatutos y decretos, ese es realmente miembro de la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró por su propia sangre. Aleluya, gloria al Señor. Dice aquí en el libro de Ezequiel que el Señor nos ha puesto como atalayas, o sea, como aquellas personas que debemos de dar aviso a la humanidad, sean salvos o no salvos, de lo que el Señor nos revelare que están fallando: adulterio, fornicación, brujería, hechicería, borracheras, todos aquellos listados que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Así que la palabra del Señor nos hace una advertencia. Y hay muchas personas, desafortunadamente, ministros de la palabra, desafortunadamente, personas que les da miedo anunciar la verdad del evangelio y la anuncian a medias. Pero le digo algo, queridos oyentes, querida humanidad: una verdad a medias es una mentira. Entonces hay que hablar la verdad, porque la verdad os hará libres. Como les dije al principio, hace libre al que la escucha y al que la está diciendo. Porque aquí vemos que si el Señor nos dice algo, que le avisemos a alguien que está en pecado y nosotros no le avisamos y esa persona muere en ese pecado, la persona morirá. Pero dice la palabra del Señor que el Señor demandará esa sangre de nuestras manos por no haberle avisado, que no es un deber, es nuestra obligación como cristianos. Santo el nombre del Señor. Todo aquel que se atreva, porque hay que ser valiente, aleluya. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Desafortunadamente, muchas personas, como vengo anunciando, les da miedo anunciar el evangelio totalmente como es. En muchas denominaciones, en muchas congregaciones, ejemplo, va alguien, jóvenes o personas que viven en unión libre, que no se han casado, y les hacen la invitación a que se casen, vea, cásense, que esto, para que reciban la bendición de Dios. Eso es una verdad a medias, claro, pero hay que decirla completa, que si no se casan, como están viviendo en fornicación, si mueren en fornicación, se van a condenar. Esa es la verdad de la palabra. Y lo importante de decir la verdad es que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Quizás muchas de las personas que nos escuchan quizás no se han apercibido de que están andando en algún tipo de pecado, porque los encargados de declarar el pecado, que somos los atalayas del Señor, no les hemos dicho la verdad. Ellos quisieran cambiar toda su manera de vivir, pero como no hay quien les diga la verdad, o sea, no se dan cuenta que están viviendo en un pecado.
la palabra del Señor dice en el libro de los Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso los que Dios nos ha escogido, ministros del Evangelio, ministras, siervos y siervas del Señor, por favor, no temamos a anunciar la verdad. La verdad. Mire que en la mayoría de congregaciones, desafortunadamente, cuando van a pedir el diezmo es algo que piden en las congregaciones para el sustento del pastor, bueno, para así, y es un mandato que Dios dejó, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que hay que advertirles a los miembros de las congregaciones que antes de diezmar, si tienen algo o alguien tiene algo en contra de ellos en su corazón, que por favor primero se pongan en paz y de ahí lleven el diezmo. ¿Para qué? Para poder que ese diezmo sea aceptado con olor grato ante el Todopoderoso en el nombre de Jesús. Otra verdad está en el mismo Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor que los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Pero vamos a leer. Cuando uno menciona esto, la mayoría de seres humanos se imaginan al asesino, al que mata con un cuchillo, con un arma de fuego. En fin, al que asesina literalmente a alguien, que literalmente le quita la vida. Pero les traigo una noticia, una verdad en Cristo Jesús. Dice la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Santo el nombre del Señor. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Santo el nombre del Señor. Son verdades que muy pocas personas se atreven a decir, pero hay que decirlas, porque si no las decimos, dice la palabra entre el listado que les voy a anunciar ahora en Apocalipsis 21:8, que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y entre los cobardes está aquel que le da miedo decir la verdad de la palabra. Otra especie de cobarde es aquel que le da miedo, que le da temor predicar el evangelio de salvación
de Jesucristo. Es hora de que nos paremos en el nombre poderoso de Jesús, bajo la unción del Santo Espíritu de Dios, y hablar la verdad. La verdad del Evangelio ofende a muchas personas, pero la verdad os hará libres, dice la palabra. Por decir la verdad fue que mataron a Juan el Bautista, por decir la verdad. Les voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Verso del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: por Juan el Bautista decirle la verdad a Herodes fue que le entró ese deseo de matarlo y lo mató. Dice la palabra. Evangelio de Marcos capítulo 6, verso del 14 al 18. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. De todas maneras, hay que hablar la verdad. Vamos a estar expuestos a muchos peligros, pero si no hablas la verdad, de todas maneras vas a quedar expuesto. Te vas a perder, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Santo el nombre del Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas personas dentro de las congregaciones, lo digo porque lo he visto, y no lo digo con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de que aquellos ministros del Evangelio que dentro de su congregación tengan estas personas, por favor, así les den mucho dinero en diezmo, no les dé miedo decirles el pecado que les vean. Si están en adulterio, dígale que están en adulterio. Así pierdan el diezmo, pero van a salvar un alma. Así pierdan un buen diezmo, sepan y entiendan que el que sustenta la obra es Dios. Así que no les dé miedo anunciar la verdad, porque se les vaya un diezmador. He conocido también dentro de muchas congregaciones gente que presta dinero a interés. Gente que presta dinero a interés. Santo el nombre del Señor. El Señor tenga piedad de ellos. En el Salmo número 15 viene hablando sobre un enunciado de los que habitarán en el santo monte de Dios. Salmo número 15, de las personas que habitarán en el monte santo de Dios. Y en el versículo 5 dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho.
El verso 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Santo el nombre del Señor. Leamos todo el Salmo 115. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Santo el nombre del Señor. La importancia de hablar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. San Juan 8:32, el que leímos al principio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el libro de los Proverbios capítulo 16 verso 6 dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que si tú no le dices la verdad a alguien que quizás no sepa qué es pecado, pero tú por miedo a perder un diezmo, no le dices la verdad, esa persona no se va a apartar del pecado. ¿El por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios no lo va a convencer de pecado. Y esa es la tarea del Santo Espíritu del Señor, que está obrando en estos momentos aquí en toda la tierra y en todas las personas que me están escuchando. Aleluya, santo el nombre del Señor. Porque la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si tú no hablas la verdad, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. ¿Y de qué va a convencer el Espíritu Santo a alguien que escuche la palabra del Señor, pero que no le diga? Santo el nombre del Señor. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, aleluya, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo el nombre del Señor. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Santo Cristo, aleluya. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para poder que la gente se convierta a Cristo, hay que decirle la verdad en el pecado que está, pero con misericordia, acordándonos de donde Dios nos ha sacado por su grande e infinita misericordia, pero diciéndoles la verdad en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Algo que me impactó, santo, aleluya, la primer prédica de Pedro, el primer discurso de Pedro, se convirtieron de 3,000 personas, aleluya. 3,000 personas se convirtieron en el primer discurso de Pedro. Y vamos a leer las palabras que les dijo a las personas que lo estaban escuchando. Santo el nombre del Señor. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A las personas que me escuchen, por favor, o que me puedan ver, por favor, compartan este video en Facebook,
en YouTube. Y por favor les invito a que me sigan en el canal de YouTube que se llama Evangelista Arley Bedoya, o en Facebook Evangelista Arley Bedoya. Que me sigan a mí en esos canales, pero que se vuelvan discípulos de Jesucristo, porque la intención y el privilegio por el cual Dios me ha permitido crear este canal y predicar su santa y poderosa palabra es para que su palabra corra y sea glorificada, y que las personas dejen de seguir a Cristo, porque a Cristo lo seguía mucha gente, pero pocos fueron sus discípulos. Es con la intención de que sigan el canal, pero que se hagan discípulos de Jesucristo. Por favor, en el nombre de Jesús. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos de el 36 al 40. Les recuerdo, les estaba diciendo que en ese primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y mire las palabras que le dijo. Les leo Hechos capítulo 2, versos de 36 al 40. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mire que Pedro lo primero que les dijo fue: ustedes mataron y crucificaron a Jesucristo. Y el Espíritu Santo los convenció de pecado y se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro que qué tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Y Pedro les dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que por favor, prediquemos la palabra, la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quizás vayamos a ser azotados, vituperados, perseguidos, pero Jesucristo dijo que el discípulo no es mayor que su maestro. Si al Señor lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Si al Señor lo azotaron, a nosotros nos azotarán. Pero por lo menos tenemos la certeza que vamos a tener un galardón grande en el reino de los cielos. Así que cada persona que me esté viendo o esté escuchando, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Arrepiéntete de tu pecado, cualquiera que sea. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar y perdonar. Si has sido cobarde en predicar la palabra porque sientes temor, arrepiéntete. Pídele al Señor que te llene de su Santo Espíritu
Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Aleluya. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos ministros que quizás porque, como les decía, les da temor que se les vaya un buen diezmador de la iglesia, por eso le encubren el pecado. La palabra muy clara, dice Proverbios 28, verso 13, que el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú quieres que las ovejas de tu rebaño, en el cual Dios te ha puesto, pero no se te olvide que son ovejas del Señor, Él en su fidelidad te lo confió. Dales buen alimento, háblales la verdad. Si quieres que esas ovejas que Jesús compró con su propia sangre prosperen, no les encubras el pecado, decláraselo. Quizás puedes perder diezmadores, pero créeme que vas a ganar un galardón grande en el reino de los cielos. Les bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Feliz día para todos. Santo el nombre de Cristo.